Pensemos por un momento en el año 2003. Los autos que vemos por todos lados usan gasolina, y la idea de un vehículo eléctrico, pues es casi un chiste, algo que usarías en un campo de golf quizá. La industria automotriz era un gigante de 100 años que parecía, bueno, intocable. Pero en un rincón de Silicon Valley, un pequeño grupo de ingenieros tenía una idea que al principio sonaba a locura, pero que terminaría por sacudir los cimientos de toda esa industria. Esta es la historia de cómo nació Tesla. La pregunta es casi de libro, ¿no? ¿Cómo es que un recién llegado le hace frente a un gigante? Y la respuesta, ojo, no fue con un coche más barato, ni con una mejor publicidad. Fue con una filosofía completamente diferente. Para entenderla, tenemos que viajar a ese mundo dominado por el motor de combustión. Vamos con la primera parte, un mundo de gasolina. Así era el panorama a principios de los 2000, un reino que parecía imposible de conquistar. De un lado del ring teníamos a los titanes. Su poder venía de perfeccionar el motor de combustión por un siglo entero. Eran rentables, eficientes, imbatibles. Pero del otro lado aparecía una idea que sonaba casi a herejía, que un auto eléctrico, uno que funcionara con baterías, no solo podía competir, sino que podía ser superior, más rápido, más limpio, más inteligente. Pero a ver, ese imperio de la gasolina tenía sus grietas. Dependía de un recurso que se acaba. Era una fuente principal del cambio climático y contaminaba el aire de las ciudades. Además, los intentos anteriores de autos eléctricos, la verdad, habían sido una decepción. Eran lentos, con poca autonomía. Vamos, que tener uno parecía más un sacrificio que una buena idea. El trono estaba protegido, sí, pero no era inexpugnable. Había una puerta abierta para quien se atreviera a entrar. Y por esa puerta entraron los soñadores. Segunda sección. El sueño eléctrico. La historia de quienes vieron una oportunidad donde el resto del mundo solo veía un imposible. Tesla Motors se fundó en julio de 2003 y no la fundaron magnates del automóvil, sino dos ingenieros, Martin Eberhard y Mark Tarpenning. Su visión no era simplemente construir otro coche eléctrico, sino demostrar que una idea estaba equivocada, la idea de que eléctrico significaba lento y aburrido. Ellos creían que con la tecnología de baterías de iones de litio, la misma que estaba revolucionando las laptops, se podía hacer algo radicalmente diferente. Y aquí está el corazón de la revolución, la idea que lo cambió absolutamente todo. Hasta ese momento, tener un auto eléctrico se vendía como un sacrificio que hacías por el planeta. Tesla propuso exactamente lo contrario. Un auto eléctrico no debía ser una concesión, debía ser el mejor auto, punto. El más rápido, el más avanzado, el más emocionante. La idea no era salvemos al planeta, era construyamos un vehículo superior. Claro, una visión tan ambiciosa necesitaba combustible, y del bueno. En 2004, un emprendedor que acababa de vender PayPal, un tal Elon Musk, lideró una ronda de inversión de $6.5 millones. Pero no solo trajo dinero, trajo una obsesión por el diseño y una estrategia a largo plazo que transformaría a la compañía. Se convirtió en su presidente y básicamente en su arquitecto principal. Y con él llegó una estrategia que desafiaba toda lógica empresarial, el famoso Plan Maestro Secreto. A ver, la mayoría de las empresas empiezan con un producto barato para ganar mercado. Tesla hizo justo lo contrario. Paso 1. Construir un deportivo carísimo, de nicho, para demostrar que la tecnología era increíble y deseable. Paso 2. Usar esas ganancias para crear un sedán de lujo más accesible. Y solo entonces, paso 3, ir por el mercado masivo. Empezar desde arriba para, con el tiempo, llegar a todos. Pero claro, tener un plan brillante en un pizarrón es una cosa. Ejecutarlo en el mundo real, luchando contra gigantes, es otra muy distinta. Y casi les cuesta todo. Tercera parte, sobreviviendo a lo imposible. El primer paso del plan fue el Tesla Roadster. Y no era solo un coche, era un golpe sobre la mesa. Un deportivo eléctrico que aceleraba más rápido que muchos Ferrari de la época, con una autonomía que por primera vez lo hacía práctico. De la noche a la mañana, la imagen del coche eléctrico pasó de ser un vehículo aburrido y lento a un objeto de deseo tecnológico. Pero construir esa revolución casi los lleva a la ruina. En 2007, los costos de producción se dispararon y los retrasos se acumulaban.
Y justo cuando más necesitaban dinero, en 2008, el mundo se vino abajo. La crisis financiera global congeló toda la inversión. Tesla estaba literalmente a horas de la bancarrota. En un movimiento desesperado, a finales de 2008, Musk apostó hasta el último centavo de su fortuna personal para salvar la empresa. Era un todo o nada. Y esa apuesta no solo salvó a la compañía, cambió la historia del automóvil para siempre. Al sobrevivir, Tesla no solo se mantuvo a flote, inauguró una nueva era automotriz. El fruto de esa supervivencia llegó en 2012, el Model S. Este ya no era un deportivo de nicho. Era un sedán de lujo que competía cara a cara con Mercedes y BMW, y en muchas cosas lo superaba. Ganó el premio al Auto del Año, venciendo a todos sus rivales de gasolina, y demostró que un eléctrico podía ser el mejor coche del mercado, sin peros ni excusas. Con el Model S, Tesla dejó de ser una curiosidad de Silicon Valley y se convirtió en un jugador que la industria ya no podía ignorar. Y aquí está la verdadera clave de su éxito. Tesla nunca se consideró una empresa de coches. Era una empresa de tecnología que, da la casualidad, fabricaba coches. Este cambio de mentalidad lo fue todo. Se notó en sus baterías de vanguardia, en su propia red de carga, los superchargers, que resolvía el problema de la autonomía, y sobre todo en el software. El concepto del coche que mejora mientras duermes fue quizá su innovación más radical. Piénsenlo. Antes de Tesla, un coche salía de la fábrica y solo se hacía más viejo. Con las actualizaciones de software remotas, un Tesla podía despertar por la mañana con más autonomía o con una mejor aceleración. Era tratar al auto como si fuera un smartphone, un producto vivo que evoluciona. Para la industria tradicional, esto era básicamente ciencia ficción. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Cuál es el verdadero impacto de Tesla más allá de los autos que vemos en la calle? Quinta sección. El legado de Tesla. A ver, miremos la reacción de la industria. Antes del éxito del Model S en 2012, la inversión de los gigantes automotrices en vehículos eléctricos era casi testimonial, un hobby. Después, se desató el pánico. De repente, se vieron obligados a invertir miles de millones para no quedarse atrás. Tesla no solo les quitó una parte del mercado, los obligó a cambiar de rumbo. Los arrastró casi a la fuerza hacia el futuro eléctrico. Y es que el objetivo final nunca fue solo vender coches. Los coches eran el medio para un fin mucho más grande: acelerar la transición del mundo hacia la energía sostenible. Por eso la misión se expandió a paneles solares y baterías para el hogar, buscando crear un ecosistema completo donde la energía se genera, se almacena y se consume de forma limpia. Así que al final, el verdadero legado de Tesla no está hecho de metal y baterías. Es una idea. La idea de que una startup podía desafiar a los gigantes, de que lo sostenible podía ser deseable y de que el futuro no es algo que se espera, sino algo que se construye. Cambió nuestra forma de pensar sobre la energía y la movilidad para siempre. La historia de Tesla demuestra que ningún imperio es eterno, lo que nos deja pensando, ¿qué industria centenaria será la próxima en ser transformada?